Una de las zonas que más les gusta a los niños cuando vienen a visitarnos son las plantas carnívoras. Ellos piensan que van a venir y les van a morder los dedos o alguna cosa así. Y realmente no hacen esas cosas. Sí es cierto que las plantas carnívoras se alimentan de insectos. ¿Por qué? Porque normalmente sus sistemas radiculares, porque están viviendo sobre otras plantas o porque su suelo tiene mucha acidez o porque son piedras directamente, no tienen las condiciones para aportar nutrientes a la planta a través de las raíces. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta? Pues usa estrategias para cambiar sus hojas de tal manera que puedan capturar insectos. Y cuando esos insectos se descomponen, obtener esos nutrientes por vía estomática, a través de los estomas, como algo así como un abono foliar, por decirlo. Entonces, algunas de las trampas son estas nepentes. Estas nepentes son plantas que vienen de la parte de las islas de Borneo, Sumatra. Entonces ahí los animales suelen alimentarse encima de los árboles, los depredadores. Y si os fijáis, estas son las hojas normales, que son hojas de una planta, que podemos identificar todo, y de pronto aquí aparecen cosas colgando que no son otra cosa que la planta intentando imitar unas tripas colgando de un bicho en descomposición. Es decir, un animal que han cazado y esas son sus tripas. ¿A quién va a traer esas tripas colgantes? A las moscas. Entonces ella, esas hojas, las transforma casi en una tripa hinchada, con color verdoso y rojo cuando están pudriéndose, con venas, como si fuera una tripa de un animal. Y lo que tiene dentro son unos pelitos, que esos pelitos van todos orientados hacia abajo. ¿Por qué? Porque las moscas solamente tienen 3 dedos en las patas. Esos 3 dedos les sirven para agarrarse y trepar muy bien, pero no pueden, como nosotros, ir hacia atrás. Nuestro pulgar nos permite agarrarnos e ir hacia atrás, ellos no tienen ese pulgar. Entonces, una vez que entran y se asoman, caen dentro. Y acumulan agua dentro, de tal manera que empiezan a descomponerse con esos líquidos que tiene ahí dentro y absorben al insecto. Entonces es una trampa que imita tripas. Aquí vemos otra que es de las que más les gusta a los niños, que es la dionea. La dionea se llama Dionea muscipola o diana cazadora, es ya diana cazadora de moscas. Entonces, esta trampa tiene una parte roja en medio que lo mismo, está imitando un trozo de carne en descomposición. Pero fijaos que la hoja tiene una forma que no tiene nada que ver con la del fondo. Entonces, esta parte de la hoja tiene una presión osmótica, es decir, una cantidad de agua dentro, que es distinta de la que tiene en la parte de arriba. Entonces, por el mismo sistema que cuando tenemos un flotador medio vacío de agua, pues de aire, y lo pisamos y se llena solamente una parte y la otra parte se queda vacía, las hojas de la dionea hacen eso. Ellas expulsan agua de una parte a la otra de tal forma que cambian la estructura y son capaces de cerrar esa boca. Para que eso no pase de forma, digamos, no provocada por un insecto, de forma accidental, ellas tienen 3 pelitos pequeñitos, que a veces se ven 3, 4 pelos, que se ven dentro, que son los gastillos disparadores. ¿Por qué tiene varios? Porque pudiera ser que si fuera uno, fuera una gota de agua o el viento el que lo moviera. Pero si son varios, 3 o 4, y se mueven al azar, es decir, no llevan un orden determinado, no hay más remedio de que sea un insecto andando por encima la que los esté moviendo. Y entonces es cuando dispara el agua y cierra. Y entonces se asegura que tiene una mosca. Si nosotros la provocamos con el dedito, como hacen muchas veces los niños, cierra, no tiene energía, porque no encuentra la mosca, que iba a ser el premio, pero ha gastado energía en cerrarla, con lo cual esa hoja muere. Y al final la planta acaba muriendo porque no tiene nutrientes. Por eso tenemos aquí la reja, no porque sean peligrosas, sino porque no queremos que se mueran, digamos. Otra trampa que encontramos es la grasilla, que es esta planta que podemos encontrar de forma, no es esta, pero la podemos encontrar también en Castilla-La Mancha de forma natural y aparece sobre muros de caliza donde no puede coger energía de la pared, nutrientes. Entonces tiene una especie de grasita encima de las hojas que sobre todo captura arañas y opiliones. Estas arañas con las patas largas que se van moviendo por las paredes, que no tienen mucha fuerza en esas patas, pues cuando se tocan eso se quedan pegadas. Y la mosca, y la planta consigue consumir sus líquidos cuando empieza a descomponerse. Si os fijáis, esta está floreciendo. La flor la echan en un pedúnculo largo, ¿para qué? Para evitar que el polinizador pueda morirse en la trampa de abajo. O sea que usa los insectos tanto para comérselos como para polinizarlos. La última trampa, que es muy curiosa, es esta. Esto es una planta que le llaman rocío cazador
o es una planta que lo que hace es imitar las gotas de rocío. ¿Veis? Estas gotitas que salen aquí en esta especie de tentáculos son unas gotas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque si fuéramos una hormiga y quisiéramos beber no nos podríamos acercar a un río porque nos llevaría. No podríamos beber de una gota de agua porque es más grande que nosotros y nos meteríamos dentro. Pero la gota más pequeña que existe en la naturaleza es la del rocío. Por lo tanto, cuando esa hormiga quiere beber va buscando el rocío. Y una vez que se acerca aquí se queda pegada y esos tentáculos empiezan a moverse sobre sí mismos de tal manera que la envuelven y ahí acaba la vida de la hormiga. Y a partir de ahí la planta se alimenta de los nutrientes que obtiene de la hormiga.